tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que me acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la más cordial bienvenida, le doy la bienvenida también a Cintia Francesconi, a quien también le agradezco que esté dispuesta a realizar otra larga caminata por la Ciudad de México. Dispuesta. Acompañándome. Gracias. Claro que Bienvenida. dispuesta. Venir al centro es delicioso, siempre nos gusta estar paseando, recorriendo, descubriendo todos los tesoros que hay, todas las huellas que muchas veces pasamos por alto y nosotros tratamos de encontrarlas. Y bueno, en esta ocasión, como ustedes ven, estamos caminando en este momento sobre Juárez, pero vamos a entrar a la calle de López. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos en la calle de Lores. La calle de López es paralela y es una de las calles también más antiguas de la ciudad, que en un principio fue un callejón estrechísimo, pero que en el siglo XIX ya la abrieron como calle y fue protagonista de muchos de los inmigrantes españoles que llegaron a México en el siglo XX. Bueno, estamos aquí en la esquina de Juárez y López. Vamos a encontrar aquí arriba, del lado izquierdo, una calle, una placa que dice Calle de López, Vía del Exilio Español. A partir de este punto iniciamos nuestro recorrido. Vamos a tratar de explicar un poco el sentido de esa placa, qué significa, a qué obedece, y vamos a tratar de recorrer, pues también de conocer los edificios, los lugares más significativos de esta calle, que es sí muy antigua, muy antigua. El cronista José María Marroquí no logra averiguar de dónde viene el nombre y no logra averiguar la historia original de esta calle. Lo que sí sabemos es que era un callejón, porque esta parte por la que vamos caminando ahora estaba ocupada por el Colegio de San Juan de Letrán. Aquí estaba la espalda del Colegio de San Juan de Letrán. El Colegio de San Juan de Letrán era la primera institución de primeras letras que hubo en la Nueva España. Fue fundado en 1548 para enseñarles a escribir y a leer a los niños mestizos pobres. Entonces, en la parte trasera de este colegio se abría un sucio y pequeño y estrecho callejón que se permaneció de ese modo hasta 1857. Usted recordará que en tiempos del presidente Comonfort se decretó la desamortización de los bienes del clero. El convento de San Francisco fue demolido, se abrió la calle de Independencia y como parte de esas mejoras en el tiempo del gobierno de Comonfort se ensanchó esta calle, pero solamente se ensanchó un tramo, el tramo que correspondía a San Juan de Letrán, porque las casas que estaban adelante, que eran propiedad de otras personas, no fueron demolidas inicialmente, de manera que la calle pues era más o menos como la conocemos, de este ancho, pero de repente se cerraba, se hacía angosta y entraba uno en un laberinto de callejones. Hay que recordar que este barrio era un barrio de indios, era un barrio olvidado, era un barrio que estaba fuera de la traza, el barrio de San Juan de Letrán, y permaneció como en el abandono. Estaban las calles lodosas, sin alumbrado, era un nido de ladrones, de rateros, etcétera, y permaneció así durante gran parte del siglo XIX. Lo curioso es que, como tú te referías, habían partes irregulares aquí sobre este callejón, y es que la historia, lo que dice José María Marroquí, es que cuenta que el señor Francisco Somera, él las compró nada más del número 14 al 24 y solamente pudo comprar el número 28. Y el 25, 26, el número 25, 26 y 27 los compró don Agustín Izaliliturri, quien, no quiso demoler esa parte de las casas para abrir la calle. Entonces era muy curioso porque venía el callejón, uno caminando en una parte muy amplia, y a partir del 26, 27, 28 era salida a la calle. Entonces, pues era realmente una calle pues bastante atípica en la Ciudad de México. El primer problema que nos encontramos es quién demonios era López. Porque Marroquí, que fue el cronista que nos entrega la historia del origen de prácticamente todas las calles después de una investigación de 20 años, no logra descubrir por qué la calle de López se llama López. Hay toda una serie de teorías, hay toda una serie de versiones. Unas dicen, ya la habíamos platicado la vez pasada, que estaba dedicada a Antonio López de Santana, y que cuando cayó en desgracia le quitaron el Antonio y el Santana y le dejaron el López como una muestra de desprecio, y que por eso el Callejón de Dolores se llama Dolores, por Dolores Tosta, la esposa de Santana, que siguiendo la suerte de su cónyuge, perdió también el apellido para dejar solamente la calle de Dolores. Es una versión que ha arraigado más o menos en el imaginario popular, pero que carece de todo fundamento.
Hasta el momento, la versión más aceptada es la que da el poeta Juan de Dios Peza, o la que recoge Juan de Dios Peza, en el sentido de que la calle de López se llama López porque en este lugar, en este barrio que estaba originalmente destinado a los indios, vivió Martín López. Martín López fue el carpintero que hizo los 13 bergantines con los que Cortés pudo conquistar México Tenochtitlan. Usó para ello 8,000 indios tlaxcaltecas y se dice que vivió en este sitio y que por eso, esa es la historia, se le conoce a la calle, pues ahí en la calle de López, hasta que se fue formando esta nomenclatura, esta denominación. Pasamos por una parte muy destruida, una parte muy golpeada por el temblor, prácticamente no queda nada aquí, en la calle del cruce de López e Independencia. Lo podemos aprovechar para tratar de explicarle a usted el sentido de la placa que leímos allá atrás y que dice que la calle de López es la vía del exilio español. Pues sí, efectivamente en la década de los 30 España vivía una situación bastante crítica porque ellos estaban viviendo una guerra civil, los republicanos estaban luchando contra un gobierno fascista, contra el franquismo y muchos de ellos tuvieron que salir huyendo, unos y otros ya salieron con sus familias para establecerse antes de que sucediera un golpe más fuerte y muchos llegaron a México. De hecho, la comunidad más grande española aquí en México del mundo es en México y es española. Ellos vinieron muchos, además de intelectuales, los primeros llegaron aproximadamente como 30 intelectuales y se ubicaron aquí sobre esta calle. Por eso podemos encontrar mucha de la arquitectura con estilo Art Deco de esos años que fueron ocupados por muchas de las comunidades españolas aquí en México. Así es, entre 1939 y 1942 comienza a llegar los refugiados españoles, son recibidos primero por el gobierno del general Lázaro Cárdenas. En 1939 llegan 3 barcos, entre 1939 y 1942 25,000 refugiados se iban a establecer en México. Al bajar de los barcos se les entregaban 60 pesos, se les daba un boleto de tren para que pudieran llegar a las distintas ciudades en las que se iban a ir acomodando y un grupo muy importante llega a la Ciudad de México y de manera natural comienza a establecerse a lo largo de esta calle para vivir y porque aquí había una serie de cafés en los que se preparaba comida española, se preparaba paella, etcétera, y entonces atraídos por el recuerdo cultural del país que acababan de perder, del que acababan de salir, se agrupan en la calle de López. Tenemos preparada una crónica que relata los detalles del exilio, de la llegada del exilio español a México. Cintia nos hablaba de la aparición de una treintena de intelectuales que formarían lo que hoy es el Colegio de México, la Casa de España en ese tiempo, formaron el Fondo de Cultura Económica. La lista es infinita: León Felipe, Pedro Garfias, en fin, Luis Ríos, una lista infinita de Remedios Varo, de artistas y de intelectuales que llegan a nutrir después de 5 siglos de la conquista y después de 150 años de la independencia, 130 años de la independencia, llegan a nutrir la vida cultural de México. La crónica sobre el exilio español es la siguiente. El 13 de junio de 1939 es una fecha simbólica para las relaciones diplomáticas entre México y España. Ese día llegó a Veracruz el barco Cianía, con 1,600 españoles que venían huyendo del dominio franquista. El presidente Lázaro Cárdenas, en conjunto con organizaciones de apoyo españolas, hizo todo lo posible para que al llegar a este país los exiliados pudieran integrarse lo más pronto posible. En un principio, el gobierno mexicano estableció que del total de refugiados, 60% debían ser campesinos, 30% obreros y técnicos calificados y 10% intelectuales. En la práctica, las propuestas no se cumplieron y a México llegaron profesionales certificados, actores, artistas, catedráticos, profesores, magistrados, abogados, escritores, poetas, pintores, periodistas, ingenieros, arquitectos y médicos. También se les pidió que no se concentraran en las ciudades.
que residieran en las zonas rurales, petición que tampoco fue cumplida al pie de la letra. Los españoles que se instalaron en la Ciudad de México lo hicieron en las calles Bolívar, Venustiano Carranza, artículo 123, Uruguay, Bucareli y López. Algunos edificios fueron ocupados en su totalidad por familias españolas y hubo otros que se adaptaron como albergues temporales o comedores. Poco a poco los exiliados españoles hallaron la manera de subsistir en este país. Algunos establecieron sus propias empresas, otros hallaron empleos, algunos más abrieron comercios. En el ámbito cultural se abrieron paso en la educación universitaria, en la producción editorial y en la producción cinematográfica. El gobierno mexicano, apoyado por Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes y Narciso Bassols, decidió crear una institución que fuera una réplica del Centro de Estudios Históricos de Madrid. De esta manera se creó la Casa de España, que a partir del 16 de octubre de 1940 se llamaría Colegio de México. Si bien es cierto que el gobierno mexicano apoyó en la manera de lo posible a los exiliados españoles, también se debe mencionar que no todos los anfitriones los recibieron con los brazos abiertos. Recién llegados comenzó a llamárseles refugachos, rojos, matacuras. Con el paso del tiempo, los brotes de xenofobia fueron disminuyendo y la comunidad española en este país logró despojarse de la sombra del franquismo. Bueno, pues es la llegada prodigiosa, portentosa del exilio español a México, una sugerencia, una idea que se dice fue lanzada por Daniel Cosío Villegas para que se le abrieran las puertas del país en ese momento crítico a los españoles. De esos 25,000 se calcula que el 25% eran intelectuales, porque eran precisamente los más comprometidos con la República y en contra del franquismo, de Francisco Franco. Llega Luis Buñuel, es producto de ese resultado, Joaquín Díez-Canedo, Max Aub. De verdad es una lista interesante, portentosa. No todo fue miel sobre hojuelas. Hay que recordar que los mexicanos somos un pueblo pues muy xenófobo, muy racista. El periódico Excelsior lanzó una campaña brutal contra ellos. Los recibió muy mal, quejándose de que se les abrieran las puertas. Estas cosas como lo que recordábamos la vez pasada caminando por la calle de Dolores, de la manera tan cruel y tan brutal en la que tratamos a la comunidad china. Bueno, pues algo así sufrieron en parte los refugiados españoles, pero sin embargo lograron amalgamarse y enriquecer de una manera extraordinaria la cultura mexicana. Estamos en el cruce de Victoria. Vamos a atravesar, Cintia, porque en este lugar hay una esquina pues significativa, un lugar que tiene su tradición, Cintia. Exactamente, bueno, y es que estamos llegando a la esquina que tú mencionabas, López y Victoria, y nos encontramos con el Salón Victoria. El salón abrió sus puertas en 1932 y pues... 37, sí, perdón, 1937. Y ellos, pues obviamente han servido a todos los mexicanos y a la comunidad española pues de una manera impresionante. Aquí se come delicioso. Vamos a entrar a ver qué es lo que nos cuentan en el Salón Victoria. Salón Victoria, un lugar que tiene poquísimas modificaciones con relación al aspecto que tenía en 1937. Ahorita vamos a platicar un poco acerca de esas modificaciones, pero sería bueno saludar a nuestro amigo don Manuel Chávez. Don Manuel, ¿cómo está? Hola, buenos días, de a nuevo. sus órdenes. Don Manuel, gracias por recibirnos. Nos podemos sentar. Tiene una cosa padrísima esta cantina, que es esta barra que está en el mostrador. No, hay que recordar que muchas veces llamamos la barra a esto. La barra es esto que se usa aquí para poner el pie, y aquí se ha añadido algo único que es rarísimo en una cantina del centro, que es esta barra colocada en el mostrador, donde uno puede apoyarse en lo que está echándose su cerveza, su trago, lo que sea.
es una cosa significativa. Cintia. Esto, bueno, es que me imagino que esto se acostumbra mucho. Yo en España he visto este tipo de barras porque has visto que muchos de los españoles comienzan su día siempre en la barra tomándose el café y comiéndose un bocadillo, lo que sea, y se amontonan tanto que me imagino que se tienen que agarrar. Qué curioso, ¿verdad? A veces Sí puede ser una herencia solamente, española, porque el dueño del Salón Victoria es español, ¿verdad? de alguna el dueño manera, original. Sí, de alguna manera. Lo que tenemos de información es el dueño original es de nacencia española. Ahora el dueño es mexicano. ¿Cómo se llamaba el dueño original? Es señor Pepe Yaca. José Yaca. Así es, José Se abre en Yaca. 37, probablemente es de los primeros exiliados. Más o menos, tenemos esa información, debe de ser aproximadamente de los primeros españoles que llegaron a México, que empezaron a abrir negocios como este. Y él trajo, bueno, me imagino que toda la cultura española, trajo todos sus platillos y se sirven siguiendo esos mismos platillos al día de hoy, ¿o cómo? Bueno, esto más que nada lo hicieron en el sentido de la comida tradicional mexicana. O Sí, sea, cabrito al horno. Bueno, tienen paella la valenciana. La paella, la valenciana, es uno de los pocos platillos españoles que nosotros manejamos, pero realmente nuestra especialidad es el cabrito al horno. Siempre ha sido cabrito al horno. Nuestros filetes de pescado, de res, todo es bueno, es de excelente calidad, pero la especialidad de la casa ha sido siempre el cabrito al horno, siempre. Me decía que el señor Yaca fue dueño ¿cuántos años? Fue dueño, debe de ser aproximadamente 40 años. 40 años o un poquito más. 70s, 80s, principios de En los los 80s aproximadamente es cuando llega el dueño actual ahorita. Y ahora nada más hay otro dueño que lleva ya los últimos 30 años. Aproximadamente, siendo propietario sí, del así lugar. es. O sea, 29, 30 años es el dueño actual. O sea, nada más han habido 2 dueños aquí. En la información que yo tengo, sí. ¿Y usted cuántos años lleva aquí? Yo tengo 16 años. 16 años. ¿Y qué no ha visto, me imagino? Porque muchas personalidades conocen el Salón Victoria, Bueno, vienen aquí. Realmente, pues sí, viene mucha gente. Lo que nosotros no acostumbramos es a pedirles, en este caso, autógrafos o fotografías, como en muchos otros lugares que tienen esa idea de tomarle la fotografía y ponerla. El dueño que tenemos ahorita nosotros, el señor... no ha querido que se haga ese tipo de recuerdos, tener ese tipo de anécdotas de la gente. Descompone un poco Claro, el ambiente, sí. la atmósfera de la Pues, cantina. ¿Cuál será la...? Será, yo creo que es la idea de él, ¿no? Mantener original esto, mantener la Don Manuel, originalidad. ¿qué del- modificaciones se han hecho de la cantina original que- para el lugar en De donde que yo estamos llegué ahora? a este negocio, el plafón es uno de las modificaciones que tiene. Antes era plafón alto de cantina. casa antigua. De cantina antigua todavía, de loza con pintura. El plafón es nuevo, debe tener unos 10, 12 años que se modificó. De hecho, pues es lo único, nada más. Debe de tener... Los gabinetes reservados estos. Los gabinetes deben de ser de los 80s también, cuando vino La moda. la moda de que se abrió de cantina a restaurante bar, que le dieron claro, el sí. nuevo giro, ¿sí? el ajuste. Sí, muchos cambiaron. Se la abrió todo denominación. esto, se cambió para meter los gabinetes y dar un poco más de privacidad a la gente que a veces pues, quiere tener la comodidad de estar en el grupito de 3, 4, 5 Platíquenos de los clientes famosos que han venido a este lugar, de las Usted me personalidades. estaba diciendo que Piporro estuvo Mire, aquí. uno de los que a mí en lo personal me recuerda mucho, o recuerdo yo mucho, es el señor Eulalio González Piporro. Antes, creo que fue un par de años antes de fallecer, estuvo aquí. Es que era norteño y le gustaba el cabrito. Sí, por lógica, y vino a comer cabrito. De ahí en fuera han venido varias personalidades, pero la verdad pues, no tengo su nombre, ¿no? Es así como que, aparte de O sea, que... es un lugar donde uno puede venir tranquilo y ustedes ni se... Así es, sí, han venido gentes de TV Azteca, han venido gentes de Televisa. De la farándula, digamos. Toman, beben, nosotros no hacemos así como, inclusive de la política han venido aquí. El señor Leonel Godoy por aquí nos ha visitado algunas ocasiones y otras gentes más, pero realmente no Luego somos... nos platica qué político es el que ha hecho los peores desfiguros. No somos así Pero como bueno, que... ¿usted qué cree? ¿Cuál será la característica más importante aquí del Salón Victoria? ¿Qué es lo que lo hace diferente de todos? Bueno, yo creo que algo que nos hace diferentes es
lo que hemos conservado, ¿no? La presencia que tiene el entorno del restaurante, que no ha habido modificaciones drásticas, ¿no? Siempre ha sido su misma... Mantiene un sabor. ¿no? Sí, siempre hemos mantenido esta misma estructura, o sea, no hay modificaciones de que cámbiale, ponle, quítale, no, o sea, estamos, aparte de que es un lugar muy pasivo para venir a platicar, a arreglar negocios, a charlar, a comer a gusto, con mucha tranquilidad, porque no tenemos ruido de música, de estruendo, o sea, es un lugar muy pasivo. Y creo que eso nos ha mantenido, nos sigue manteniendo. Don Manuel, pues le agradezco muchísimo que nos haya recibido. Qué amabilidad, de veras. Y déjenme decirles que los felicito. Yo he seguido su programa ya de tiempo atrás. Que cuando íbamos a venir a López, ¿verdad? No, hombre, desde antes. Yo he seguido desde que han pasado los reportajes del Zócalo, atrás del Zócalo, Santo Domingo, todo. Entonces, bueno, pues mire, ya somos amigos. Muy bueno su programa. Gracias, la verdad. Con permiso. Queremos presentarles el primer edificio que proviene de la escuela Art Deco que hay en la calle de López. Estamos parados aquí a las puertas del Salón Victoria, en la esquina de López y Victoria. El edificio que les queremos mostrar es este que tenemos atrás. Pasamos rápidamente, nunca nos detenemos a mirarlo con calma. Vale muchísimo la pena verlo porque están todos los elementos de la escuela del Art Deco. El Art Deco surge en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París a principios de los 20, 1920 y tantos. Un arquitecto Mendiola, Vicente Mendiola, es de los primeros que lo trae a México. Se caracteriza porque, a diferencia del barroco, de todo lo que vemos en las iglesias del centro, tiene formas geométricas, líneas, hay que ver las grecas, las figuras estilizadas, todo es medio plano, todo es armonioso. Aquí vamos a poder apreciar algunos detalles. Tiene 8 galgos repartidos, dos, y de este lado tiene una esquina que es curva y tiene la solución de que tiene dos torreones que dan para cada lado de la calle. También hay que resaltar la torre, porque el centro del edificio tiene algo muy deco, que es lo que se ve en muchos edificios con este estilo, y es una pequeña torre casi geométrica, hecha de líneas rectas, muy particular de ese estilo. Y también, pues obviamente, creo que otra de las características más importantes del edificio, de todos los edificios Art Deco, casi siempre es la puerta. Y vemos esta puerta majestuosa, totalmente asimétrica, con líneas rectas, un decorado pues bastante muy sencillo y muy dinámico. Se caracteriza porque no es aburrido, siempre está en movimiento. Aquí vemos otro elemento deco que quedó aquí olvidado desde entonces. Este edificio debe ser de finales de los años 20, principios de los años 30, que es cuando comienza a cobrar auge el Art Deco. El Art Deco lo vamos a encontrar en la Condesa. Es el estilo que baña, que cubre la colonia Condesa. También, bueno, algo que es fantástico de este tipo de arquitectura es que casi siempre vamos a ver el nombre del edificio. Aquí, como vemos, edificio Victoria, aunque le faltan bastantes letras, pero vemos que al lado tiene dos elementos que iluminan el nombre, o sea, están casi que vendiendo el nombre de una manera casi cinematográfica, porque acordémonos también que el Art Deco se da en una época donde el cine pues era de las actividades más importantes en el mundo entero.
Vamos a seguir caminando hacia acá, vamos a continuar caminando hacia el sur de la calle de López, porque vamos a seguir encontrando más muestras de esta escuela que cambió, fue la última gran corriente arquitectónica, estética, que intentó cambiar, modificar radicalmente la fisonomía de la ciudad. Encontramos, como le decía, a lo largo de toda la Condesa, cuya urbanización comienza hacia finales de los 20, 1927, cuando se inaugura el fraccionamiento, vamos a encontrar muchísimos ejemplos de esta arquitectura. Pero sin duda, el lugar en donde más se ha conservado en la Ciudad de México, porque en la Roma predomina el Art Nouveau fundamentalmente, aunque hay elementos del Déco, el lugar de la Ciudad de México donde más se han preservado los ejemplos del Déco es precisamente esta zona por la que estamos caminando. Esta zona donde se encuentra la XCW. Sí, además el letrero impecable de la XCW que se mantiene también con su estilo Art Deco. Con una grafía Déco, digamos. Sí, grafía, digamos. ¿No? Eso es un poco lo que nos señalabas ahí atrás. Son 70 y tantos. Mira, por ejemplo, esta puerta tan sencilla y sin embargo guarda todos los parámetros de las líneas rectas, los círculos, las formas geométricas, y sin embargo es una vivienda pues bastante sencilla. Es todo lo que vamos a encontrar aquí sobre esta calle. El interior de Bellas Artes, el Frontón México, las esculturas, los conjuntos escultóricos que rodean el Monumento a la Revolución son ejemplos de esta escuela. Hemos preparado una crónica que nos va a hablar acerca de la llegada del Art Déco a México y cuáles son sus ejemplos más relevantes. Es la siguiente. En el periodo de entreguerras, es decir, entre 1920 y 1939, en Europa se creó un movimiento que impactó en la arquitectura y las artes decorativas. Un estilo que se caracterizó por la profusión ornamental, el lujo de los materiales y el frecuente recurso de motivos geométricos y vegetales. Esta corriente, que primordialmente se desarrolló en Europa y América, logró su máximo esplendor en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1925 y hoy se le conoce como Art Déco. El Art Déco se catapultó durante la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas de 1925 y años después se conmemoró con una retrospectiva celebrada en París el 16 de marzo de 1966 bajo el título Los años 25. Cabe destacar que el Art Déco fue más bien una corriente artesanal, que no se fabricaba de manera industrial y los materiales que emplearon para su elaboración fueron variados y muy costosos. Jade, cristal, obsidiana, marfil, cristal de roca y aleaciones metálicas. En cuanto a la arquitectura, el Art Déco tuvo una difusión espectacular. Cuando llegó a Estados Unidos y se manifestó en grandes construcciones de Nueva York, como el Centro Rockefeller, el edificio Chrysler o el Empire State. Podemos decir que las primeras manifestaciones en México se dieron en la década de 1920. Específicamente en el edificio de la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos, en el Palacio de las Bellas Artes, en el Gran Frontón de la Plaza de la República o en el Monumento a la Revolución. En síntesis, el Art Déco se caracteriza por su afán de lujo decorativo y por la riqueza ornamental. Zigzags, espirales, rayas, árboles, gacelas, pájaros, decoraron las superficies de los edificios, representando la era de la máquina, aeroplanos, locomotoras, transatlánticos, en un intento por mostrar al hombre y su total control de las máquinas. Oye, pues es interesante esto del Art Déco, pero además estaba pensando que la cantina debe llamarse, le pusieron precisamente Salón Victoria. Claro, por el edificio, ¿no crees? No, por la victoria a que estaban soñando los exiliados españoles, los republicanos españoles. Estamos llegando a una esquina, la esquina de López y Ayuntamiento, que huele de este modo desde 1942. Hay muchas cosas que no sabemos, pero esto sí se lo decimos con absoluta certeza. Cuando usted pasa por aquí recibe este aroma del café tostado. Es un olor que está en esta esquina instalado desde 1942. El café Villarías. Vemos una placa que dice que el fundador es Leoncio Villarías.
que el café fue abierto en 1942. Qué aroma tan agradable. No, delicioso, y además me fascina entrar acá, o sea, no es la primera vez, porque ves el café, ves la tostadora, y bueno, y tienes el contacto directo con este producto que es tan rico y que siempre lo hace uno despertar. Y yo quiero presentarles a Sara Villarías, quien es la tercera generación, ¿verdad? La tercera generación de aquí. Hola, Sara. De los Villarías. Gracias por estar con nosotros. Sara, cuéntame un poquito acerca de quién era tu abuelo, Leoncio Villarías. Yo a mi abuelo no lo conocí. No. Pero la historia de todo esto, ellos vivían en un pueblo pescador que se llamaba Santoña. Cantabria. Y en el 36 explotó la guerra civil, pasaron al exilio en Francia y después en un barco que se llamó de Gras llegaron a Veracruz. Desde Veracruz estuvieron un tiempo en una empacadora y luego vinieron a la ciudad. Una vez aquí, mi abuelo en el 42 fundó este café. Mi abuelo luego tuvo problemas de salud y quedó mi padre junto con otro hermano que se llamaba Juan, que murió. Y ellos dos siguieron el café, y cuando explotó la Segunda Guerra Mundial, desde aquí se mandaban envíos como café y alimentos, cosas, para ayudar a los que estaban viviendo esa guerra mundial. Después de eso, estuvieron aquí ellos dos, mi padre y mi tío Juan, y después de eso siguieron. Mi abuelo se fue a Veracruz por problemas de presión, se fue a vivir a Veracruz y quedó mi padre aquí. Encargado de todo esto. Mi padre era el encargado de todo. Estamos viendo una imagen allá arriba. ¿Ese es el señor Leoncio Villarías? El de arriba, es tu abuelito. Y el de abajo era mi padre. Los dos eran Leoncio Villarías. Los dos. Claro. ¿Y qué pasó con el hermano de tu papá, Juan? Se fue a Veracruz por ya. problemas de presión. Le recomendaron que tenía que estar en nivel del mar y se fueron. Ahora, ¿qué se produce hoy aquí? Ustedes traen el café de Chiapas, creo que lo traen de Chiapas. ¿Cómo funciona el negocio como vemos hoy? Eso te lo puede explicar Ok. Tomás, que es como Tomás, un que lleva aquí muchísimos años, ¿verdad? años ya. ¿Cuántos años lleva aquí, señor 31 Tomás? años. 31 años. No, bueno. Aquí estamos atendiendo a muchos restaurantes, muchas cafeterías, la venta que tenemos al público en general. Tenemos varios tipos de tuestes, varios molidos. Según el tueste es el sabor del café. ¿Cuál es el más requerido, el más solicitado? Mire, hay varios, según el gusto de cada cliente, de cada persona, ¿no? Por ejemplo, tenemos la mezcla de la casa, lleva una mezcla que son... Es una selección Es especial. una selección especial que he hecho aquí, que lleva 3 tipos de café. Se está utilizando planchuela, caracolillo y un tostado que es tipo italiano. Es tostado, no es italiano, es tostado tipo italiano. Y ya con eso hacemos la mezcla de la casa. Y ya de ahí vienen los molidos, según la cafetera. Por ejemplo, para americano viene siendo el americano. Para el express viene siendo el express. Y para pues algunas cafeteras caseras, que muchas llevan un tipo de filtro que es de papel, es molido fino. Y entonces aquí viene la gente, compra lo que necesita. Hay personas que vienen y la verdad pues no saben tanto del café. Pues los aceramos un poquito, les gusta, regresan y ya se llevan un cuartito, medio kilo, 1 kilo, según los kilos que gusten. Yo me voy a meter hasta la cocina porque hay Claro, unas cosas claro, muy, adelante. muy interesantes Sí. que vale la pena, Vamos a que ver. vale la pena ver. Igual y Sara ver nos puede explicar en qué hay. este lugar. Bueno, vemos una máquina Remington antigua. Esto es una máquina de coser. Esto sería una... Para cheques, para membretar los cheques. Ya. Se ponía aquí el número de cuenta y se ponía aquí el cheque. Manolete, Es el Manolete. el torero. Aquí esto llama la atención porque está aquí un busto de Lázaro, de Lázaro Cárdenas, Cárdenas. una foto atrás del mismo Lázaro Cárdenas, que es el presidente que abrió las puertas Y mira al las exilio estampillas que español. magníficas. Hay una de la Guernica, de Picasso, de 1937. Y hay otros de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, en alemán. Eran los dos coleccionistas de sellos postales. Increíble, están maravillosas. Esa de abajo es rusa, me parece. Estas No, son alemanas, ¿no? Las, esa rusa. las de los lados son alemanas. Alemanas y la del centro es rusa. Qué increíble. ¿Y el artículo? Este era el que les hablaba a mi tío Juan, que se fueron cuando se fue a vivir a Veracruz. Y aquí, o sea, este periódico creo que es de los 60 y aquí se ve todo igual, o sea, está el busto, está la foto de Manolete. Sí, ¿verdad? Lo único que cambió Es donde fue el estamos mural. parados Aquí, justo. en este Exactamente. momento. Lo único que cambió fue el mural, que cambió porque explotó una cafetera y el mural quedó muy dañado, entonces mi hermano cambió, o sea, la misma idea, pero lo hizo nuevo. Lo único que ha cambiado es el mural.
tuvieron una explosión. Antes... Explotó una cafetera, Es sí. increíble. Oiga, pues le agradecemos mucho. ¿De qué? Muchas gracias. Gracias, Sara, gracias por recibirnos. recibirnos. Seguimos caminando. Gracias, señor estén bien, Tomás. hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues de nuevo en la calle, al aire libre, pero todavía inundados por este aroma delicioso del café tostado. Vamos a cruzar la calle de Ayuntamiento, ya la recorrimos alguna vez, Cintia, hace unos meses, y culminamos precisamente en esta esquina, nuestra caminata, aquella tarde, donde se encuentra el Café El Cordobés. Es otra esquina que se mantiene inmutable desde 1937. Exactamente, bueno, y en este momento pues vamos a hacernos aquí en la esquina. Y Héctor, vamos a hablar ¿cómo estás? con Buenas tardes. Marco, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo ¿y te tú? va? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí a tus órdenes. Aquí dándote lata, estamos recorriendo la calle de López, estamos tratando de recuperar la historia de los lugares emblemáticos de la calle de López y inevitablemente teníamos que parar en el Café El Cordobés. Comentábamos que es un establecimiento abierto en 1937. Así es, Héctor. Desde 1937 estamos dando servicio aquí. Somos tercera generación y pues como puedes ver, la gente sigue distinguiéndonos por tratar de ser, pues si no los mejores, uno de los mejores. Porque tenemos buenos vecinos también aquí, como los de Villarías. Muy duros de roer. Muy duros de roer. Oye, dime una cosa, está relacionada también con el exilio español la apertura del Café El Cordobés. Así se es. abre en el 37, que es cuando comienzan a llegar las primeras oleadas. Así es cuando llegan los ¿Sabes españoles. quién eres los propietarios originales? Sí, en aquel tiempo había una sociedad entre un señor español exiliado, precisamente de aquella fecha, de Rafael Gutiérrez Peláez y mi abuelo, Mariano Huerta. Se asocian ellos, fallece posteriormente Rafael y mi abuelo ya se queda al frente del negocio. Pero sí fue la sociedad que se tuvo en aquel tiempo con una persona de procedencia española. ¿Y cuál era el concepto en ese momento? ¿Servir un buen café para todos los españoles, para todos los mexicanos? ¿Cuál era No, el concepto? en aquel tiempo existía nada más el expendio. Era expendio, tostador y molino de café. O sea, no se servía café a la taza. Así es. Estaba Villarías y también Café Mir. Éramos los únicos tres que estábamos en esta calle. Como pueden ver, Emir ya no está, se fue a las calles de Uruguay e Isabel la Católica, pero todavía sigue siendo. Ellos y en Bolívar do Brasil, que también son Se hizo toda una tradición, el Tupinamba, toda Así una es. serie de Sí, lugares. claro. El Yaquemir también, que es el Emir, después se volvió en Yaquemir. Es una sociedad de hermanos que se separó. Oye, ¿tú te has visto fotografías antiguas del local? ¿Sabes más o menos cómo era, cuánto ha cambiado, qué se mantiene hasta la fecha? Pues mira, prácticamente mantiene su originalidad, lo único que se ha cambiado es el mobiliario. El mobiliario que se metió en maderas y pues las manitas de gato que le hemos dado en las 3 generaciones nada más, pero prácticamente se mantiene siempre igual. tuvo la terraza y todo esto. O sea, siempre podías llegar, tomarte tu café aquí en la terraza y ver Lo que pasa es que tenía la terraza para la gente que vivía en la parte de arriba. ¿Cuándo instalan ustedes el servicio de ya por una tacita de café? A partir de 1995 se Más empieza o a menos servir recién. ya café a la taza, así es. Oye, ¿y lo que más te solicitan? Bueno, el pinolillo ya ven que es una especialidad que tenemos aquí, que es una bebida de procedencia náhuatl. Es el café molido con la mezcla especial y la servimos en un frappuccino. Pero la gente que sabe de café nos pide normalmente el tradicional espresso, espresso doble o espresso largo y el café americano. ¿Y qué? ¿La gente se para en este lugar, se lo empuja y Así vámonos es. o pasan? y Pues quedan un rato? lo toman como lo toman normalmente en Europa, en Italia, en Sí, España. parados, con Se ahí paran, un se lo echan panecillo, y se van. claro. Debemos hacer eso antes de seguir nuestro recorrido. Muchísimas Muchas gracias, Héctor, Marco. estamos a sus órdenes. Que estés muy bien. Que Dios te bendiga, que estén Gracias. bien. Qué buen lugar. Aquí estamos a sus órdenes. Hasta
Sigamos caminando por la calle de López, comenzamos a dejar atrás el aroma de los expendios de café que caracteriza este tramo para encontrar otros aromas, otros olores, Cintia. Pues sí, porque también, así como hay café en esta cuadra, nos vamos aproximando al número 75 de la calle de López, a una de las panaderías que también crecieron con la época de los 40, de los 30, finales de los 30 con los 40, y es que estoy hablando de la panadería La Pilarica, donde pues es una de las panaderías de abolengo de esta calle y donde usted puede encontrar, como estamos viendo en este momento, todo tipo, variedad de panes que se antojan muchísimo para tomarse el café, ¿no? También. O sea, se toma uno el café, viene a La Pilarica y se compra unos panes y ya está. Llama la atención en este tramo, comienzan a aparecer otro tipo de negocios, comienzan a aparecer pollerías, restaurantes, marisquerías, taquerías. Los viejos letreros de los antiguos consultorios oftalmológicos, dentales, de ortodoncia, de medicina familiar, que decoran buena parte de nuestro viejo centro. Y de esta manera vamos caminando hacia una pequeñísima calle que aparece después de Ayuntamiento, si uno camina rumbo a Izazaga, y que se llama Puente de Peredo. Hay que recordar que estamos recorriendo lo que fue alguna vez un sistema de acequias. Estaba toda esta zona, la zona del Colegio de Vizcaínas, de este lado, y la zona de lo que hoy es el Buen Tono, estaba recorrida por diversas acequias que fueron cegadas a finales del siglo XVIII. Puente de Peredo, dos versiones. Una, el oidor mayor de la Nueva España, Álvaro de Peredo y Zúñiga, hizo el puente, mandó hacer el puente para que pudiera ser cruzada esa acequia, por eso se le llama Puente de Peredo. Dos, la segunda versión, en estas inmediaciones debió vivir el oidor Álvaro de Peredo y Zúñiga. Se levantó una leyenda colonial muy famosa relacionada con una serie de muertes, de asesinatos que se cometieron en la Nueva España por las noches dentro y fuera de la ciudad. Hasta el Santo Oficio estaba buscando al autor de esas muertes porque se pensaba que el autor de esas muertes era el demonio. Resultó ser el hermanastro de este oidor, una persona que estaba mal de la cabeza, y le dio por salir en las noches y matar a una serie de personas. Esa historia está asociada con este oidor Peredo, que le da nombre a esta calle. Y bueno, pues aquí estamos ya, mira, las taquerías. Aquí a las taquerías, hay todo tipo de taquerías, está la taquería de los tacos de Toluca, está la taquería González, los de los güeros, que es de cabeza, bueno, todo tipo de tacos para todos los gustos, sabores, colores y olores también. Y comenzamos a ver las primeras pollerías, porque el último tramo ya está más relacionado precisamente con la venta de pollos, pero cambia mucho el ambiente. Se vuelve más popular, llenos de cocinas económicas. Esta fonda es muy afamada, se llama La Gran Cocina Mi Fonda, y es famosísima por la paella que sirven, el pollo en su jugo también, y una sopa de lentejas fabulosa, ¿verdad? De esta manera nos vamos acercando vamos a pasar primero Vizcaínas, pero nos vamos acercando a la calle de Delicias. Alguna persona nos escribió, alguna de las personas que tienen la amabilidad, la atención de acompañarnos y de seguirnos, nos escribió preguntando o sugiriéndonos que ojalá pudiéramos resolver una duda que él tenía, y esta duda era de dónde viene el nombre de la calle de Delicias. Vamos a cruzar precisamente en un momento más esa esquina, y pues podemos responder esa pregunta, creo, Cintia. Sí, bueno, pues esa calle fue abierta en 1811, pero era realmente un terreno baldío, era básicamente la casa de una señora llamada Brígida Centeno. Exacto, ella vendió ese terreno, era un terreno de una chinampa, muy, digamos, lodoso, muy acuoso, como toda esta zona seguramente en alguna vez se encontró, y después se la vendió a un licenciado Silaeta, quien fue un hombre que tuvo una visión de tener unos baños con 4 piletas, una de ellas donde podía un caballero, digamos, lavar su caballo, 2 de ellas donde venían hombres a bañarse, a tomar baños, vapores, saunas, y otro para las mujeres. Supuestamente era un lugar paradisíaco donde venían todos los caballeros
sobre todo fines de semana, pues a disfrutar del paisaje, de los baños, de la compañía de otros caballeros, y se dice que se volvió tan popular que hasta los propios señores no mandaban a sus empleados a lavar a su caballo, sino que ellos mismos venían, traían su caballo y hasta ellos podían lavarlos ahí mismo. Así es, el propietario de los baños Delicias, de los baños Las Delicias, se llamaba Juan N. Cebeta. Es curiosa la memoria que guarda a veces la ciudad. Ya estamos en el territorio donde se encontraban esos baños y ahora hay aquí del otro lado de la calle, como Otros podemos baños, ver, sí. unos baños llamados San Juan. La ciudad tiene como ecos de su pasado que llegan hasta nosotros. Así es que entonces en 1811 esta calle estaba cerrada por una casa, en 1837 se abren esos baños. Hay que recordar que estamos a unos pasos del Colegio de Vizcaínas. El Colegio de Vizcaínas era el lugar en el que los primeros conquistadores de la Nueva España iban a lavar sus caballos a esa acequia. De hecho, les prohibieron porque era el lavadero de caballos oficial de la ciudad, el lugar a donde todo mundo se acercaba para pues, limpiar sus cabalgaduras, y había tal suciedad en los alrededores que de hecho hasta se prohibió. Pero bueno, pues estamos llegando al tramo de la calle de Delicias. Hay toda una historia relacionada con los baños públicos en la Ciudad de México. Valle Arizpe dice que los primeros baños debieron estar en donde hoy es Filomeno Mata y 5 de Mayo, pero nosotros hemos descubierto en otros cronistas otras versiones de unos baños que estaban por la calle de la Buena Muerte, y que manejaban los camilos y que usaban esos baños nada más y nada menos para allegarse fondos, rentaban los baños para allegarse fondos. Entonces ahí iba la gente pues a asearse. Hay que recordar que no había agua potable en ese tiempo. La higiene no era algo que estaba muy arraigado, que estuviera muy arraigado entre la gente de México. Se bañaban cada semana, cada 2 semanas, si bien les iba. Dejamos hacia el final de nuestro recorrido la visita al lugar más tradicional de la calle. Es una filaduría que está abierta en este lugar desde 1890, la Casa Leura. Y bueno, pues estamos entrando y con lo que nos encontramos es con Martín Leura. Mucho gusto, a sus órdenes. Gracias por Buenas tardes, invitarnos. bienvenidos. Tercera generación, ¿verdad? Cuarta Sí, generación, así porque el que la puso fue tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Ernesto Leura, ¿no? Ernesto Leura, así es. ¿Ese es un apellido de dónde? Es un apellido que tiene, hasta donde yo sé, raíces vascas, digamos en áreas colindantes a Francia. Bien a bien... ¿Tú sabes cómo se inició tu abuelo en el negocio de la afiladuría? Pues por Tu bisabuelo, perdón. mi bisabuelo, pues por necesidad, como todos, digamos que con un conocimiento del oficio, digamos de manera empírica, y posteriormente obviamente todo eso se va perfeccionando con el paso del tiempo y de la práctica. Claro. Práctica que nosotros obviamente ya después fuimos heredando, ya pues conforme ellos fueron desarrollando ese conocimiento, esa ¿Cómo práctica. llegan a este lugar en 1890? Mire, tal cual se llega aquí precisamente, antes esto era una vecindad, era un conjunto habitacional, Ya. más o menos de la época. La afiladoría originalmente en sus inicios estaba localizada en la calle de Puente de Peredo, que es muy cerca de aquí. Sí, cerquitita. Posteriormente se trasladan aquí, digamos, realmente sé que no es un periodo muy largo en el que pasa, en el que se trasladan aquí. Y como tal es que se establece y se conoce ya el negocio en López en esta ubicación. Oye, y cuéntame un poquito, el oficio fue pasando de tu bisabuelo a tu abuelo, de tu abuelo a tu papá, y ustedes, ¿cómo les interesó? O sea, ¿ustedes cómo han mantenido esa sangre nueva en este uno de los oficios que se está desapareciendo casi? Claro, bueno, como usted lo comenta, primero fue mi bisabuelo, el fundador y el creador de esta tradición, porque es una tradición entre nosotros los Leura. Mi abuelo, posteriormente, digamos que en aquel entonces los oficios se pasaban por obligación o por necesidad. Así es, de padres a hijos. De padres Vi que te a trajeron hijos. unas fotos. ¿Qué es lo que tienes ahí? Mire, Aquí están las fotos de cuando el negocio empezó, que era muy pobre, ¿no? Anteriormente nos anunciamos en el Canal 4, en el Club del Hogar, y en Radio Cañón, que era una estación de radio. Ustedes dos son hermanos. Así es. Somos hermanos. Mi abuelo tenía un programa de radio donde hablaban sobre las memorias de don Ernesto, que hablaba sobre el porfiriato. Por la que sale el locutor aquí era, si se ve aquí la calle no está pavimentada. Mira, aquí está tu abuelo, ¿no? Ajá.
Era mi Este es abuelo. abuelo y aquí está motorizado, qué increíble. Esto no es aquí, es aquí. Ah, eso es aquí afuera. Aquí afuera. Mira qué cambiado está, tenía De hecho, tengo un aspecto que ya no... No existía ni esa manzana, estaba ni el ex central, aquí es el negocio. Este es el negocio con tu abuelo, ¿no? Ajá. ¿Y aquí? Aquí es cuando nos anunciamos en una estación de radio que se llama Radio Cañón de Canal 4, donde venían artistas. Venía Chabelo, Rolamos, Juguetes, Pozo. ¿Ella quién es? No me acuerdo qué artista será. ¿Y este quién es? Es mi abuelo. Él es el abuelo, Así es. comiéndose un taquito aquí en el negocio, trabajando. Qué Sí, increíble. él sufrió la pérdida de una pierna y Ah, él mira, tenía, aquí se ve, claro. él tenía una máquina adaptada especialmente para él en ese espacio. O sea que Estas como medidas hablábamos, de 1900, ¿qué será? 30. o Ya sea de que los como 30. hablábamos que el oficio pues realmente es la pasión que ustedes tienen, porque él el abuelo hasta haber Claro. perdido una pierna y todo seguía afilando. ¿Cómo la perdió? Bueno, él sufrió complicaciones de diabetes. Ah, ya. Y Entonces vaya. no tiene nada que ver. de que No, tuvo digamos, un accidente no fue ni ningún nada. accidente provocado por... Oye, pero esto está tomado en este mismo local, esta foto. Claro. Tenía una subidita aquí para un tapanco. Este es Ah, un ahí tapanco. estaban las habitaciones de... Sí. Ok, y aquí se ve atrás la vitrina, etcétera. De hecho, esos muebles datan de aquel entonces, digamos que... Son originales. Son originales, se han ido renovando, pero esos muebles simplemente han ido resistiendo al paso del tiempo y se han ido adaptando y renovando, pero todo lo que tenemos aquí data de aquel entonces. Las máquinas son creación ex profeso de mi abuelo. Oye, entonces pues él básicamente quería armar estas máquinas para que se hiciera un negocio como más consistente, ¿no? Claro, algo que le digo como tal proporcionara, digamos, ese nivel de profesionalización que ellos buscaban en ese momento. Para el que ustedes trabajo- pudieran seguir el oficio, ¿no? Sí, que el trabajo se reconociera como algo bien hecho, digamos. Oye, pues 123 años ya de Sí. tradición, no se dice fácil, pero Claro. no es fácil mantenerlo. En un ranking que se hizo de negocios antiguos del centro histórico, nosotros estamos posicionados en el número 24. En el número ¿Por abajo de 24, pues vaya, en esta calle hay negocios como, ¿qué le puedo contar? ¿En el número 24 de la ciudad entera o de la calle? Del centro histórico, del centro histórico. En esta calle no tengo conocimiento de que haya un negocio más antiguo que el de nosotros. Pero sí hay, pero digamos en el centro, pues En la el ópera. perímetro sí están, hay cantinas, hay La infinidad de red, sí, negocios las que ferias, comparten Santo el, ¿cómo se llama? Pero ustedes son el La número lista. 24, que eso es increíble, realmente es un honor, ¿no? Pues digamos que realmente... Una revista que sale que ya la dejaron de, bueno, se llama los 100 negocios bicentenarios del Sí, centro. sí, claro. Una Hicieron un libro hace poco. Sí, hicieron un libro. Claro. Sí. Martín, pues te agradecemos mucho que nos muchas hayas gracias a recibido. ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias. Por mostrarnos Gracias, las fotos. Claro. Adiós. Gracias, hasta luego. Estés bien. Bueno, pues salimos. Bueno, pues con esta visita estamos llegando al final del recorrido de esta semana por la calle de López. Cintia, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, porque me invitas No, como cada semana. Nos gustaría mucho que nos siguiera escribiendo, nos siguiera haciendo sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas, sus recomendaciones, los tips. Nos acaban de dar un tip, vamos a hacer un programa, ya se los habíamos comentado, sobre las fuentes de la Ciudad de México. Una persona tuvo la amabilidad de hacernos llegar un libro que cuenta un poco la historia de todas las fuentes. Ya diremos su nombre, ya la presentaremos cuando llegue la ocasión. Pero bueno, esto se lo cuento para decirle que estamos abiertos totalmente a todas sus sugerencias y todas sus recomendaciones. Pues y bueno, como siempre, los invitamos a que nos escriban con todos sus comentarios. Últimamente, pues realmente nos han servido todos sus consejos y además esas propuestas que nos están haciendo semana con semana. Así que escríbanos al foco@proyecto40.com.mx o también al Twitter, que es @sinfrancesconi Y @HD Mauleón. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y lo espero la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Que pase un buen fin de semana.